Nuestra base de datos es sobre recién nacidos en la ciudad de Bogotá. Tenemos una muestra de 5.270 individuos, de los cuales analizaremos las siguientes variables: número de controles prenatales realizados por la madre durante el embarazo, antecedentes patológicos de la madre, número de ecografías realizadas, medicamentos administrados, si la madre es fumadora o no, el peso y sexo del recién nacido y si presenta o no malformación. Análisis de variables. Número de controles prenatales. El promedio fue de 6.7 controles prenatales, con una desviación estándar de 3.17, un mínimo de controles prenatales de 0, con un máximo de 30. El 25% de las mujeres se realizaron entre 0 y 5 controles prenatales y el 25% de mujeres se realizaron más de 9 controles prenatales. Estos datos fueron agrupados en 6 diferentes clases con una amplitud de 5, obteniendo sus frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Estos datos los graficamos de la siguiente manera. Frecuencia absoluta: 1.615 mujeres realizaron entre 0 y 5 controles prenatales, 3.315 entre 5 y 10 controles prenatales, 288 entre 10 y 15, 47 entre 15 y 20, 1 entre 20 y 15 y 4 mujeres entre 25 y 30 controles prenatales. Las frecuencias relativas respectivas son de 30,6%, 62,9%, 5,5%, 0,9%, 0,0% y 0,1%. Adicionalmente obtuvimos las frecuencias acumuladas y frecuencias acumuladas relativas, observando que el 99% de mujeres se realizaron entre 0 y 15 controles prenatales. Antecedentes patológicos. Se realizó una tabla con las diferentes enfermedades sufridas por las madres durante el embarazo y su respectiva frecuencia tanto absoluta como relativa. Estos datos se graficaron obteniendo los siguientes hallazgos. El 42,8% de las madres refieren que no presentaron ninguna enfermedad durante el embarazo, el 21,3% refieren haber presentado una infección de vías urinarias, el 17,6% vaginosis, 5,0% infección respiratoria aguda y el 5,1% otras enfermedades diferentes a las clasificadas en estos datos. Si tomamos esta variable como cualitativa dicotómica, observamos que el 43% de las mujeres no presentaron ninguna enfermedad y el 57% presentaron algún tipo de enfermedad durante su embarazo. Malformación en el recién nacido. Realizamos una tabla con las diferentes malformaciones encontradas en el recién nacido según la parte del cuerpo afectado, sus frecuencias absolutas y sus frecuencias relativas. Estos datos se graficaron obteniendo que el 48,7% de los recién nacidos no presentaba ninguna malformación, el 12,2% presentaba malformación en las extremidades, el 11,9% malformaciones cutáneas, el 7,2% malformaciones en cara o cuello no específicas y el 3,6% algún síndrome cromosómico. Si evaluamos esta variable como dicotómica cualitativa, observamos que el 51,3% de los recién nacidos presentaban alguna malformación y el 48,7% no presentaba malformación al examen físico. Al analizar la variable fumadores, se observa que 4.656, el 88,3%, no fuman, mientras que 458, el 8,7%, sí fuman. Y en esta gráfica se pueden observar las frecuencias antes nombradas. El promedio de los pesos es de 2.869,99 gramos. El valor que tiene por debajo y por encima del 50% de los datos es 2.960 gramos. El valor que tiene por debajo el 25% de los datos es 2.620 gramos y el que tiene por debajo el 75% de los datos es 3.270 gramos. El valor que más se repite es 3.000 gramos. Hay una desviación de 667,65 gramos. El valor mínimo es 0 gramos y el valor máximo 5.900 gramos. El rango es de 5.900. En esta tabla se observan los datos de pesos agrupados con los límites inferiores y superiores, las clases o rangos, los centros de clase y las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Estas frecuencias se representan en las siguientes gráficas.
La primera muestra las frecuencias absolutas, donde se observa que el rango 2950-3371,4 tienen la mayor frecuencia, lo cual también es visto en la gráfica de frecuencia relativa. La tercera y la cuarta gráfica muestran las frecuencias acumuladas y frecuencia relativa acumulada. Al calcular los estadísticos de los datos de pesos agrupados, se observa que sus valores son muy parecidos a los hallados con los datos sin agrupar, siendo más cantidades los que se calcularon inicialmente. Al categorizar la variable peso en bajo peso menor o igual a 2.500 gramos y peso normal mayor a 2.500 gramos, se observa una frecuencia relativa de 18% y 80% respectivamente, lo cual se puede observar en la gráfica. Se puede observar que de los recién nacidos, 2.389, 45,3% son femeninos, 2.842, 53,9% son masculinos y 20, el 0,4%, tienen sexo indeterminado. Las frecuencias antes descritas se pueden notar en este diagrama de barras. Tablas de contingencia. Se generan tablas dinámicas para la variable dicotómica malformación y para los datos agrupados de controles prenatales, obteniendo las frecuencias absolutas. Observando que 3.315 madres se realizaron entre 5 y 10 controles prenatales, de las cuales 1.701 tuvieron bebé sin malformación y 1.614 tuvieron un bebé con alguna malformación. En esta tabla observamos las diferentes frecuencias relativas en relación con cada una de las variables y con el total. El 6.2% de los no malformados pertenecen al grupo de madres que se hicieron entre 5 y 10 controles prenatales. El 76.6% de las madres que se realizaron entre 15 y 20 controles prenatales tuvieron un bebé con alguna malformación. Se graficaron estos datos comparando las frecuencias absolutas del número de controles prenatales entre los bebés con malformación y sin malformación. Observamos que hay una distribución similar. Antecedentes patológicos versus malformación. Se realizó una tabla dinámica con las variables malformación y antecedentes patológicos como cualitativas dicotómicas, obteniendo las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, y se realizaron un gráfico dinámico realizando la comparación entre los dos grupos. Esta tabla de contingencia nos compara la variable fumadoras versus malformación, mostrando la frecuencia en cada categoría. Esta segunda tabla también nos compara estas dos variables, pero discriminando el porcentaje entre fumadores, dentro de malformación y del total. Así, por ejemplo, el 49,8% de recién nacidos cuya madre fuma no están malformados, mientras que el 50,2% sí lo hace. Por otro lado, de recién nacidos sanos, el 90,3% de las madres no fuman, mientras que el 8,8% sí lo hace. El gráfico de barras nos muestra las frecuencias tanto de fumador como de malformación. Al comparar las dos variables pesos versus malformación, esta tabla nos muestra la frecuencia en cada categoría. En la segunda tabla también nos comparan estas dos variables, pero discriminando el porcentaje dentro de peso, dentro de la malformación y del total, y se puede interpretar de manera similar a como se hizo con la anterior tabla de contingencia. El gráfico de barras nos muestra las frecuencias tanto de peso como de malformación. Finalmente se comparan las variables sexo versus malformación, y esta tabla de contingencia nos muestra las frecuencias en cada categoría. Esta tabla también nos comparan estas dos variables, pero discriminando el porcentaje dentro de peso, dentro de malformación y del total, y se puede interpretar de manera similar a como se hizo con las dos tablas anteriores. El gráfico de barras nos muestra las frecuencias tanto de sexo como de malformación. En una muestra de 5.270 pacientes embarazadas, se analizó el número de ecografías realizadas durante el embarazo, siendo esto una variable cuantitativa discreta. Se obtuvieron los siguientes estadísticos.
una media de 3.52, una mediana de 3, una moda de 3, una desviación estándar de 2.64, una varianza de la muestra de 6.97, un rango de 30 con un mínimo de 0 y un máximo de 30, y los percentiles 25, 50 y 75 correspondientes a 2, 3 y 4. Se montó una tabla de datos agrupados en la cual podemos observar la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, las cuales se graficaron de la siguiente forma. La frecuencia absoluta podemos evidenciar que 2.434 pacientes se encontraban en el rango de 2 a 4 ecografías tomadas durante el embarazo, seguida por 1.719 pacientes en el rango de 0 a 2 y 729 en el rango de 4 a 6. En la frecuencia relativa obtenemos información similar, ya que el valor mayor corresponde al 46% en el rango de 2 a 4 ecografías, seguida por 33% en el rango de 0 a 2 ecografías y 14% en el rango de 4 a 6 ecografías. Después, en estas gráficas de la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, podemos observar una curva en ascenso, que es lo esperado a partir de 0 ecografías hasta 30 ecografías para el 100% de la población en la frecuencia relativa acumulada o para 5.270 pacientes en la frecuencia absoluta acumulada. Posteriormente decidimos analizar la relación entre el número de ecografías tomadas versus la presencia o no de malformación congénita. Entonces, en el rango de 0 a 5 ecografías encontramos la mayor concentración de la población, siendo 2.316 maternas que se realizaron de 0 a 5 ecografías con malformación fetal presente versus 2.305 pacientes que se realizaron de 0 a 5 ecografías que no presentaron malformación fetal, lo cual podemos evidenciar en este gráfico de barras, en el cual el azul corresponde a la no presencia de malformación y el verde a la presencia de malformación para los rangos, que el primer rango correspondía de 0 a 5 ecografías, el segundo de 5 a 10 y así sucesivamente hasta el sexto rango. Como podemos observar nuevamente, la mayoría de la población se encontraba en el primer rango, un valor un poco mayor en las pacientes que tuvieron malformaciones y se hicieron de 0 a 5 ecografías, correspondiente a 2.316 pacientes. Posteriormente analizamos los antecedentes farmacológicos durante el embarazo, siendo esta una variable cualitativa politómica. Mencionamos acá los medicamentos recibidos durante el embarazo con su frecuencia absoluta y frecuencia relativa correspondientes, las cuales graficamos de la siguiente forma. En este gráfico podemos observar que 1.705 pacientes recibieron antibiótico no especificado, siendo este el mayor valor, seguidas por 625 que no refieren consumo de medicamentos y recibieron multivitamínico, posteriormente seguidos por analgésico no especificado, sulfato ferroso y ácido fólico. En la gráfica de la frecuencia relativa obtenemos información similar, ya que el valor mayor corresponde al 32.4% hacia antibiótico no especificado, seguido por no refiere multivitamínico, posteriormente analgésico no especificado, sulfato ferroso y ácido fólico. Después nuevamente decidimos relacionar la presencia o no de malformación versus el consumo o no de medicamentos y encontramos que la mayoría de la población se encuentra que sí consumieron medicamentos, de los cuales 2.310, a pesar que consumieron medicamentos, no presentaron malformaciones, y 2.335 que sí consumieron medicamentos y que presentaron malformaciones. Esto lo podemos evidenciar en este gráfico de barras, en el cual el azul corresponde a no consumo de medicamentos, el verde a que sí hubo consumo de medicamentos, siendo un valor mayor en las pacientes que sí presentaron una malformación correspondiente a 2.335.